Domingo 26 del tiempo ordinario. Continuamos reflexionando al evangelista San Marcos. En esta ocasión, el evangelio que se nos presenta para este domingo nos recuerda a nosotros los cristianos que en este caminar, que en este peregrinar hacia Dios, que de Él venimos, hacia Él vamos, en esta peregrinación nosotros no vamos solos. Vamos acompañados por toda la iglesia. Esto es importante tenerlo en cuenta y es importante recordarlo porque en algún momento de nuestra vida nos podemos ver tentados, por ejemplo, para querer caminar así, querer caminar solos, con una actitud individualista, con una actitud de indiferencia no solamente hacia la sociedad no cristiana, si lo queremos decir así, o también de indiferencia hacia las personas que están hacia nuestro alrededor, comenzando por nuestra familia o las personas que están sobre todo en nuestra parroquia. Nosotros no podemos pretender tener esa actitud de individualista o de indiferencia, porque eso nos puede llevar, por ejemplo, a querer monopolizar los dones, las bendiciones, las gracias de Dios. Es decir, pensar que los dones, las bendiciones y las gracias de Dios se dan, por ejemplo, solamente en mí, o se dan solamente en un determinado número, en un determinado grupo de personas, en una comunidad específica, en un movimiento, en un grupo, en una parroquia. ¿Cuántas personas en algún momento he escuchado yo, tal vez ustedes han escuchado así, que dicen, yo voy a cierto lugar, a cierto movimiento, a cierta parroquia, porque ahí sí se da el Espíritu Santo, porque ahí sí obra Dios? O ir con alguna persona en específica porque a esa persona sí se le ha derramado el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con esto? Monopolizamos y limitamos al Espíritu Santo, creyendo que el Espíritu Santo obra donde yo creo o quiero. Y lo limito. Y yo también me limito a mí mismo a abrir mi mente y mi corazón a darme cuenta que el Espíritu Santo obra en distintas maneras, a distintas personas, todas dentro de nuestra iglesia. Entonces, recordar esto, caminamos juntos como iglesia y no caminar individuales, no caminar solos, porque podemos caer en la tentación de tener estos pensamientos indiferentes, estos pensamientos que limitan al Espíritu Santo. El Evangelio del día de hoy lo podemos dividir en dos momentos o dos partes, por ejemplo, en cada uno de ellos destacaremos una enseñanza para nuestra vida. Todo esto va a girar en lo que hemos comentado ahora al inicio. Una primera parte nos va a hablar sobre todo a aprender a valorar la riqueza de los dones, de los carismas, de las bendiciones de Dios, que el Espíritu Santo se da y sopla donde quiere. El Evangelio comienza diciéndonos cómo Juan se acerca a Jesús y le trae una noticia, si lo podemos decir así. ¿Cuál es la noticia que le trae Jesús? Que le trae a Jesús que hay un hombre que está expulsando demonios, hay una persona que expulsa demonios en nombre de Jesús. Y Juan y los discípulos se lo han impedido. Es decir, le presentan, hay una persona que expulsa demonios en tu nombre, pero se lo hemos impedido. ¿Por qué Juan y los discípulos impiden a esa persona que sigue expulsando demonios? Se lo impiden porque no forma parte de los discípulos. Eso es lo que se nos dice en el Evangelio. Se lo impiden porque no forma parte de los discípulos de Jesús. Aquí podemos detenernos un momento en la actitud de Juan. Ante una primera impresión al leer el Evangelio, podemos creer que las actitudes que tiene Juan y los discípulos, en este caso, pueden ser sobre todo de celos, pueden ser de envidias, puede ser de egoísmo, de decir, no, pues mira, como no eres de los discípulos, pues no, solamente para nosotros, solamente para los discípulos de Jesús, solamente para este grupo, solamente en ellos se puede dar este tipo de milagros, este tipo de cosas, obras de parte de Dios. Esa es una primera actitud que a una primera impresión uno puede entender. Y humanamente se entiende que lo puedan pensar así. Pero también podríamos pensar de un celo apostólico de parte de Juan. De decir, bueno, están expulsando demonios en nombre de Jesús, pero no forman parte de los discípulos. Lo ideal es que ellos estén en la comunión con nosotros y que ellos puedan predicar. Mientras tanto, se lo impedimos. Esta también puede haber sido una actitud de Juan. Ahora, lo que nos importa aquí es más la respuesta que va a dar Jesús. ¿Cuál es el problema? Que se lo están impidiendo. Están impidiendo que esta persona siga obrando de la manera que lo estaba haciendo, que estaba expulsando demonios, y se lo impiden. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que nos interesa más a nosotros para nuestra reflexión personal? Jesús les dice, no se lo impidan.
No se lo impidan. ¿Por qué? Porque quien no está contra nosotros, con nosotros está. Y va a dar un ejemplo muy sencillo, muy pequeño de la vida ordinaria. Y dice, aquella persona que da un vaso de agua por ser seguidores de Cristo, por ser seguidores de Jesús, aquella persona que da un vaso de agua, pues no quedará sin su recompensa. Por muy mínimo que sea una actitud, una obra de alguna persona, si está revestida de caridad, si hay amor en esa obra, pues déjenlo que lo haga, recibirá su recompensa. ¿Qué nos dice esto para nuestra vida? Miren, el Espíritu Santo actúa y sopla donde Él quiere. Eso ustedes lo saben muy bien. Nosotros lo sabemos, lo hemos mencionado en otros momentos y constantemente se nos está diciendo. El problema está en que muchas veces nosotros queremos o pretendemos limitar al Espíritu Santo a un número determinado de personas, a un número determinado de grupos o situaciones. Incluso fuera de la iglesia pueden darse situaciones en las que el Espíritu Santo está obrando. Y precisamente el Evangelio del día de hoy nos invita a considerar esa posibilidad, que Dios obra en los corazones de todas las personas, incluso de aquellas personas que no profesen nuestra fe, por ejemplo. Pero en esas pequeñas obras que están revestidas de caridad, en aquellas obras que son hechas con amor y que están haciendo el bien, dice Jesús, no quedarán sin su recompensa. Lo ideal es que estén en comunión con nosotros, que estén dentro de nosotros, de nuestra comunidad cristiana. Eso es lo ideal. Pero lo que nos toca a nosotros no es juzgar, no es impedir, no es limitar. Lo que nos toca a nosotros es rezar, darnos cuenta de que eso se puede dar y que lo ideal es que esas personas se integren a la comunidad cristiana, que ellos formen parte de la comunidad cristiana. Pero no podemos señalarlos, acusarlos, limitarlos solo por el hecho de no ser cristianos, que es lo que sucedía, por ejemplo, con Juan y con sus discípulos. Lo ideal es que estén en comunión. Mientras tanto, nos toca pedir por ellos, buscar esa comunión, que ellos puedan entrar en la comunión con nosotros. Porque si nosotros juzgamos, señalamos y le impedimos a las personas, lo que vamos a ocasionar es que los vamos a apartar y no estaremos colaborando para nada en la comunión, de que esas personas entren en comunión con los cristianos, que entren en comunión con nosotros. Y aquí es donde conectamos a la segunda parte, que Jesús dice, aquel que escandalice a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría ser arrojado al mar amarrado con una piedra de molino, ¿verdad? Y empieza a describir, si tu mano, si tu pie, si tu ojo es motivo de escándalo, mejor quítatelo. Es decir, no escandalicemos a las demás personas, no los apartemos de Dios. Lo que nos toca a cada uno de nosotros es buscar que esas personas entren en comunión. Pero antes de buscar que esas personas entren en comunión, pues tenemos que mirar nuestra vida también. Tratar de alguna manera, purificarnos nosotros mismos. Primero mirar hacia nosotros. Por eso el Señor dice, tu mano, tu pie, tu ojo es motivo de escándalo, arráncatelo. Porque si tú vas a ir a acercarte hacia las personas que quizás no están en comunión con nosotros y no te has purificado a ti mismo, pues muy posiblemente más que ayudarlo lo vas a alejar. Entonces buscar primero purificarnos a nosotros para poder buscar esa comunión con los demás. Esta segunda parte del Evangelio nos invita a velar unos por otros, a velar por nosotros entre cristianos, a rezar, a interceder, a pedir unos por otros y también a pedir por las demás personas. Entonces vemos estos dos momentos en el Evangelio. Un primer momento que nos invita a nosotros a reconocer, a valorar la obra del Espíritu Santo que sopla donde quiere, los dones del Espíritu Santo, a reconsiderar que Dios obra en cada uno de los corazones y que más que apartar a las personas tenemos que buscar que entren en comunión con nosotros. Y en la segunda parte se nos invita a velar unos por otros, a velar entre nosotros los cristianos, que lo hemos dicho al inicio, no somos islas, no caminamos solos, sino que vamos en comunión como iglesia y al mismo tiempo también velar por aquellas personas, para que un día puedan acercarse a la comunión con nosotros los cristianos, a la comunión de la iglesia. Y esa es la tarea que tenemos nosotros como cristianos para este domingo. Que Dios les bendiga, que así sea.